Y bien, estamos ahora con Miguel Santillana, que es economista, es un experto, un estudioso de la economía informal, y particularmente de la minería informal y artesanal en el Perú. Miguel, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jaime. Bueno, el gobierno ha tomado la decisión, que a mí me parece ya, realmente extraordinaria, de intervenir, incluso militarmente, policial y militarmente, para destruir 19 dragas, se ha dicho, ¿no? Estas dragas grandes, y se anuncia también en las próximas semanas la destrucción de 250 dragas pequeñas, que no sé exactamente qué son. Pero hay una decisión, digamos, se dio hace un año este decreto de urgencia para en fin, arreglar, formalizar la minería aurífera. Se prohibió las dragas, pero estas siguieron funcionando, y entonces ha intervenido militarmente y me parece muy bien. Pero entiendo que tienes algunas observaciones a este tema. ¿Cuáles serían esas? Mira, yo felicito la decisión del gobierno de tomar el toro por las astas, una decisión que todo el mundo esperaba hace tiempo. Y en ese sentido hay que felicitar al gobierno. Así como el gobierno ha intervenido en Madre de Dios en el tema de minería informal, en la entrevista anterior, el gobierno también tiene que tener decisión en otros temas de minería ilegal que afecta la institucionalidad del país. Diciendo esto, quisiera hacer algunas observaciones de lo que se ha hecho. En primer lugar, el decreto de urgencia 012 prohibía dragas y equipos parecidos para la operación de minería aluvial en Madre de Dios. Esto causó que existiera un paro en Madre de Dios, porque el principio que se utiliza para la extracción de oro aluvial son bombas de agua. Y lo que tú tienes son las carrancheras, balsagringo y las dragas, que la diferencia entre una operación y otra es la capacidad del motor para absorción, o sea, la cantidad de horsepower que tiene o sea, que son dragas y draguitas. Así es. Entonces, lo que teníamos registrado en la Capitanía de Puerto Maldonado eran 15 dragas, de las cuales estaban 13 operativas. Una de ellas no tenía ningún tipo de documentación, y se dice en la zona que pertenecía a familiares, la familia política del director regional de minería de ese entonces. Ahora, las otras dragas que estaban operando y que la Capitanía de Puerto las tenía registradas, habían iniciado procesos ante el Ministerio de Energía y Minas y ante la Dirección de Capitanía de Puerto de la Marina Guerra del Perú. Vale decir, si uno lee la Ley General de Minería de 1991, las dragas están permitidas. Por lo tanto, ante el Ministerio de Energía y Minas, estas personas pagaron los derechos que dice el TUPA y fueron avanzando en su formalización. Por el lado del diseño de la draga y la navegabilidad de la draga, todos los planos fueron aprobados por la Dirección de la Marina de Guerra del Perú, y cuando se hizo la construcción de estas embarcaciones, la Marina de Guerra del Perú fue a verificar que pudieran navegar de acuerdo a los estándares internacionales. Entonces, esta gente le ha pagado el Estado peruano permisos, no tienen todos los permisos que se requiere para operar, pero me parece totalmente injusto que si el Estado peruano, en la legislación peruana, se reconoce la utilización de dragas, una vez que has invertido tu dinero, el gobierno de turno cambia de opinión y ahora te vuelan tu draga. No... Bueno, pero hace un año que se dio el decreto por el cual ya se prohibían las dragas. Así es. Entonces, y muchas de han esas seguido funcionando. Algunas de ellas han seguido funcionando, otras de mutuo propio los dueños han decidido no seguir. Algo que también es importante mencionar es que estas personas le faltaban dos permisos finales. Uno de la nueva institución llamada Autoridad Nacional del Agua, y otro permiso de la Dirección de Capitanías, digamos el último permiso de la Marina de Guerra del Perú. Quien observó los permisos de la Marina de Guerra del Perú, en primera instancia fue la viceministra del Ambiente, y dijo que ellos no tenían competencia para opinar al respecto. Luego, el ministro Brack, cuando se enteró la decisión de la viceministra, cambió y dijo no se les debe dar permiso a las dragas, porque efectivamente afectan el cauce de los ríos, entonces etcétera. No tienen permiso, pues. Pero un ratito, ellos han seguido procesos administrativos ante el Estado peruano y han ido pagando lo que el Estado peruano dice en las tupas. Si el Estado peruano cambia de opinión y decide que ya no es legal ese negocio,
indemnízalos, devuelve la plata que pagaste al Estado. Bueno, pero y se estaban acabó. operando sin tener todos sus permisos, es decir, normalmente uno tiene que conseguir los permisos primero y después operar, ¿no? O eso no es... Totalmente de acuerdo, Jaime, pero digamos, estamos en el Perú y 60% de la economía de este país es informal. Y tú lo sabes. Estos también son informales. Totalmente porque de tampoco acuerdo. pagan impuestos. Totalmente de acuerdo. Yo estoy en contra de la minería informal. Pero tú no puedes, o sea, tu programa... Tú lo que dices es que hay que hacer es una compensación, hay que darles una compensación... Me parece, porque si tú proteges la inversión privada en este país, sí, pues, pero y tú tú no promueves puedes... la inversión privada, esta gente ha ido a los ministerios y han seguido los trámites administrativos de los ministerios. Devolverles la plata que pagaron por el trámite. Si quieres. O tú pretendes no puedes... que se devuelva la plata que gastaron en la construcción de la Pero draga. discúlpame, si está permitido por las leyes del Perú y de un momento a otro cambias tu parecer, ¿eso es culpa del inversionista? No, pues, pero se supone que tienes que conseguir todos los permisos antes de actuar. Ok, pero esta gente invirtió en construirlas. La Marina de Guerra ha supervisado la construcción. Los permisos para operar se han tramitado ante el Ministerio de Energía y Minas. Son instancias del Estado peruano. Entonces yo no entiendo que el Estado peruano se ponga en orden. O sea, ¿cómo puedes hacer legal una actividad, la gente invierte y después cambias de opinión y le vuelas el negocio? No entiendo. Bueno, pues, pero no sé, hubo una prohibición. Ellos no se han, si ellos se sienten con sus derechos afectados, tienen derecho pues a reclamar. Decir, oiga, usted me permitió actuar. Así es, de acuerdo a la ley peruana. Yo he pagado mis derechos, por lo menos parcialmente, porque no tengo tampoco todos los permisos. Así es. Entonces, por favor, compénseme si es que ya me ha prohibido. ¿Lo han hecho acaso? Mira, en la mesa de diálogo se trató de hacer esto, pero la posición del Ministerio del Ambiente era simplemente no, ya no se hace. Y cuando los asesores de la mesa de diálogo le presentaron al ministro esta observación en el sentido que esta gente ha actuado de acuerdo a las leyes del Perú, él dijo no, porque le faltan algunos permisos. Y no puede ser, pues. Por otro lado, ya que hablamos del Ministerio de Ambiente y el Estado peruano... Bueno, pero tú estás de acuerdo en que esas dragas no deben operar, no, están destruyendo la... Totalmente de acuerdo. Yo no estoy a favor de que operen, sino el procedimiento, cómo se han hecho las cosas. Por otro lado, ya que hablamos del Estado peruano que se tiene que poner en orden, en este momento está la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Tambopata invadida del kilómetro 98 al 125. ¿Por qué está invadida? Porque algunas personas lograron permisos de reforestación. ¿Otorgados por quién? Por el Estado peruano. ¿Y qué hicieron esta gente? Que tengo entendido que el mayor operador es un señor Tejada. Obtienen los permisos de reforestación y luego licitan terrenos dentro de la zona de amortiguamiento de Tambopata. Y se le cobra a cada minero informal 30 gramos de oro por ingresar. Y como ellos, los forestales, han construido los caminos de acceso, cobran peaje. Y te cobran 90 soles por cada cilindro de diésel que ingresa. Hay que retirarle pues esa concesión. Pero es el Estado peruano el que lo hace, funcionarios públicos de este gobierno. Entonces, por favor, que el Estado... ¿Eso es que el Ministerio de Agricultura? Tengo entendido que quien haya heredado las funciones de INRENA. INRENA, eso está en el Ministerio del Ambiente. Creo que ahora es Flora y Fauna. Pero está, bueno, Flora y Fauna debe estar en Agricultura. En Agricultura. Entonces, funcionarios están dando estos permisos para gente... Bueno, esa es una denuncia que hay que investigar, sin duda, ¿no? Por supuesto. Entonces, si ya tienes 1.500 policías y 800 comandos, que ingresen en esa zona y saquen a todas estas personas porque están operando en una zona que está fuera del área de exclusión minera que se aprobó el año pasado, con la concertación del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente y el Gobierno Regional de Madre de Dios. Entonces, esa gente está totalmente de acuerdo. en una zona excluida. Esos hay que votarlos. Por otro lado, también, ya que tenemos al ejército ahí, tenemos helicópteros y todo, que vayan a la comunidad nativa de Cotsimba, fundada en marzo de 1992, y que son los indígenas Puquirieri, Sireni y migrantes de Abancay, que formaron esta comunidad reconocida en marzo del 92 y en este momento han hecho una asociación de participación con unos coreanos. Y es territorio liberado, porque los coreanos tienen armas, tienen FAL y no dejan que entre ninguna autoridad a la zona. Y no están operando con permiso ni nada. No tienen ningún permiso. Esto queda 6 horas informal totalmente de minería informal. Entonces tendría que ingresar el ejército ahí también. Lo deberían hacer. Muy bien, Por otro lado, ya que hablas de control de insumos y para acabar con actividades ilícitas, la manera, mañana, ¿sabes cómo paramos la minería informal en Madre de Dios?
cortas los envíos de diésel a Mazuco. Tú acabas con el transporte de diésel a Mazuco y no opera ninguna draga, ninguna bomba de agua, ningún cargador frontal ni ningún volquete. Y acabaste el problema de una vez por todas. Ajá, bueno, es una persona que sabe, no ha sido consultada. Muy bien, Miguel Santillana, muchas gracias por su participación. Felicitaciones por estos aportes concretos. Muchas gracias.